Bueno, a veces el mayor obstáculo para encontrar la paz no es la falta de ideas, ¿verdad? Ni de soluciones prácticas, sino algo, pues, muchísimo más interno y escurridizo. Totalmente. Fíjate que solemos buscar las respuestas fuera, cuando el problema es otra cosa. Claro. O sea, pensemos en esas noches de insomnio, cuando la mente hiperactiva funcionábamos a 1000 por hora, intentando cuadrar absolutamente cada detalle de la vida. Ya, el típico bucle mental del que no puedes salir. Exacto. Esa incapacidad para simplemente rendirse, detenerse y respirar, es que es probablemente una de las fuentes de sufrimiento más comunes hoy en día para cualquier persona. Y es una paradoja fascinante, porque por naturaleza tendemos a considerar que nuestra mente, con toda su capacidad de análisis y de resolución, es la mejor herramienta frente a una crisis. Y bueno, lo es, ¿no? Sí, sí, lo es, sin duda. Pero hasta cierto punto. O sea, el problema surge cuando esa misma herramienta no tiene un botón de apagado, cuando la capacidad de analizar se descontrola por completo. Y ahí ya deja de ser una solución. Tal cual. Deja de ser útil y se convierte en el motor mismo del agotamiento, tanto emocional como físico. Pues precisamente de eso va la inmersión de hoy. Vamos a analizar un texto muy concreto que aborda este fenómeno. Se titula Cuando ya no puedes más, Dios te dice, confía en mí. Un título bastante revelador, la verdad. Sí, y lo interesante de esta exploración es que, a ver, aunque el documento utiliza un lenguaje puramente religioso e inspiracional, y se apoya un montón en pasajes bíblicos, en realidad está tocando un problema psicológico universal. Muy humano, sí. Eso es. Por eso, nuestra misión hoy es mirarlo bajo una lupa más clínica y filosófica. Quiero decir, la intención aquí no es debatir la teología del texto, para nada, ni posicionarnos a favor o en contra de unas creencias concretas. Claro, el objetivo es otro. Exacto. Es observar cómo desmenuza ese agotamiento mental por intentar controlarlo absolutamente todo y sobre todo cómo propone la rendición y una redefinición casi radical de lo que entendemos por fe, pero como antídoto a la ansiedad. Y es un enfoque muy necesario, la verdad. Porque cualquier persona, vamos, independientemente de su marco de creencias, puede reconocer en sí misma esas dinámicas de sobrepensar, o esa frustración absoluta ante lo que se escapa a su control. Madre mía, ya te digo. Es que, o sea, el exo articula su mensaje a través de conceptos espirituales, sí, pero los mecanismos psicológicos de defensa que señala son tremendamente reales. Y medibles, fíjate. Vale, pues vamos a desgranar esto porque al leerlo, lo primero que llama muchísimo la atención es el diagnóstico tan crudo que hace de la mente moderna. Sí, no se anda con rodeos. Para nada. Menciona una obsesión casi enfermiza por entenderlo todo. El documento subraya la enorme dificultad que experimenta el ser humano para simplemente detenerse y utiliza una cita muy concreta, el Salmo 46:10, que dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Una petición de pausa absoluta. Claro, pero resalta la agónica contradicción que supone intentar estar quieto cuando tu cuerpo y tu mente te gritan que hay que correr, que hay que gestionar, resolver. Es como pisar el acelerador y el freno a la vez. Exacto. Y además señala algo que roza la disonancia cognitiva. Describe a personas que, bueno, oran pidiendo ayuda, pero que en realidad no descansan. Es decir, piden dirección, pero en el fondo están exigiendo explicaciones detalladas que nunca van a llegar. Esa distinción es clave. Esa línea entre pedir ayuda y exigir control es la piedra angular de todo el problema que plantea el texto. Fíjate que ilustra lo que podríamos llamar una falsa rendición. Falsa rendición. Explícame eso. Pues que, psicológicamente hablando, el acto de buscar ayuda, en este caso a través de la oración o la espiritualidad, a menudo se contamina por la mismísima ansiedad que generó el problema. Ah, claro. O sea, quien actúa así, en realidad no está entregando su carga, simplemente sigue queriendo estar al mando de todo, exigiendo que una entidad externa le dé las piezas exactas para armar el puzzle, pero según su propio diseño. Ya, exigiendo el manual de instrucciones completo, ¿no? Eso es. Y esa exigencia es precisamente lo que impide esa quietud de la que habla el Salmo. Bueno, a ver, vamos a intentar visualizar esto para entender bien la carga mental que supone para quien nos escucha. Yo me imagino, no sé, la típica atracción de feria, ¿vale? Esos coches que van sobre unos rieles automatizados. Sí, los típicos de los niños. Esos. Pues imagínate a alguien sentado ahí,
agarrando el volante con todas sus fuerzas, con los nudillos blancos de la tensión, girando frenéticamente a izquierda y derecha para intentar esquivar los obstáculos. ¿Pero el coche va por un riel fijo? Claro, esa tensión extrema al volante no cambia ni un milímetro la dirección. Lo único que consigue es generar un cansancio muscular y mental devastador. Y creo que esto conecta perfectamente con esa frase del texto que dice que el ser humano se ha convertido en preso de su propia necesidad de entender. Es una analogía buenísima, la verdad. Esa imagen del volante suelto describe a la perfección lo que en psicología clínica se observa frente a la ilusión de control. Y lo que aporta el texto aquí es diferenciar claramente entre la acción útil y la ansiedad inútil. Porque, a ver, intentar entender las cosas no es malo de por sí. Claro que no. El documento no argumenta que la comprensión sea mala por naturaleza. Lo que diagnostica es el punto exacto en el que ese análisis se vuelve tóxico. La quietud de la que habla no equivale a pereza o pasividad. No es cruzarse de brazos. Para nada. Al contrario, requiere un esfuerzo activo y agotador al principio. Es el esfuerzo puramente consciente de suspender la demanda de explicaciones, de decidir soltar ese volante imaginario que decías. Pero a ver, aquí me surge una duda. Y creo que es un pushback intelectual necesario. Evolutivamente hablando, la necesidad de entender y de resolver es lo que ha garantizado nuestra supervivencia como especie. Totalmente. Sin eso no estaríamos aquí. O sea, si hay una amenaza, comprender sus mecanismos es el primer paso para neutralizarla. Entonces, ¿por qué el texto enmarca la comprensión, el mero hecho de querer entender el porqué de las cosas, casi como si fuera una trampa mental? Es un apunte excelente. Y toca la base misma de la naturaleza humana, ¿eh? Efectivamente, nuestro cerebro está cableado biológicamente para buscar patrones. Detectar un patrón significa predecir un peligro, y predecirlo significa sobrevivir. Claro, pura biología. Sí, pero el texto no está hablando de problemas cotidianos que requieran una hoja de cálculo o arreglar un grifo. Está abordando situaciones límite. Hablamos de una pérdida catastrófica, una enfermedad, una crisis vital profunda. Situaciones donde no hay un patrón que valga. Exacto. Donde no hay un patrón lógico que devuelva la situación a la normalidad. Y es ahí, cuando la lógica llega a ese muro, que la herramienta evolutiva del entendimiento se vuelve en contra de la persona. Se convierte en un arma de doble filo. Eso es, porque continuar exigiendo una respuesta racional a algo que pertenece puramente al terreno de lo incontrolable, pues genera un bucle de estrés continuo. El cortisol se dispara, el cerebro busca una salida donde sencillamente no la hay. O sea que el texto asume que hay terrenos del sufrimiento donde la lógica simplemente deja de ser útil. Tal cual. Pone un límite utilitario a la razón. Ya, pero claro, eso abre un dilema enorme. Porque si exigir respuestas frente a lo incontrolable nos agota y nos destruye, y la mente no sabe cómo parar, ¿cuál es el plan B que propone el documento? Quiero decir, cuando la razón choca contra la pared, el texto no propone el nihilismo, ¿no? Ni dejarse llevar por la desesperación. No, para nada. Lo que hace es proponer una redefinición radical de la fe. Y aquí es donde la inmersión se pone realmente interesante, porque describe la fe como una decisión en la oscuridad. Es un giro conceptual tremendo, porque, a ver, tradicionalmente la palabra fe viene envuelta en un halo romántico, ¿verdad? Sí, como una emoción superpositiva. Exacto, asociada a un estado emocional de paz absoluta, de certeza luminosa, de euforia espiritual. Pero este texto despoja a la fe de todo ese ropaje emocional para convertirla básicamente en un mecanismo de pura resistencia. Fíjate que el pasaje que utiliza para ilustrar esto es 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Y el desarrollo que hace el autor es tremendamente pragmático, casi áspero, te diría. Sí, no hay adornos. Ninguno. Describe la fe como la capacidad de confiar sin ver y sin sentir. Recalca literalmente que la fe no es una emoción, sino una decisión. No es euforia, sino constancia. Es la voluntad de decir sí cuando el entorno grita no y avanzar en medio del silencio más absoluto. Y esa contraposición es vital para entender la propuesta psicológica, oponer la emoción a la decisión. Si conectamos esto con la gestión de un trauma, es una estrategia de supervivencia muy, muy sólida. A mí me sonaba, fíjate, como si estuviéramos leyendo el manual de un preparador físico de élite hablando de disciplina. A ver, desarrolla eso. Pues pensemos en alguien que se apunta al gimnasio, ¿vale?
Ir a entrenar un martes de noviembre lloviendo a cántaros, con frío, después de una jornada laboral agotadora. Ahí no hay motivación ninguna. Ya, no hay euforia en el cuerpo que te empuje a ir. Cero. Se requiere pura disciplina. La acción se realiza a pesar de las emociones, no gracias a ellas. Pues el texto trata la fe exactamente así. Es que esa metáfora captura perfectamente el espíritu del texto. Lo que se ofrece aquí es una auténtica tecnología de resistencia psicológica. Me gusta ese término, tecnología de resistencia. Es que lo es. Al definir la fe como un acto de voluntad crudo, divorciado completamente del estado de ánimo, se protege a la persona de la tiranía de sus propias emociones. Porque las emociones son súper volátiles. Claro. Cambian por horas, por minutos. Si la capacidad de una persona para sostenerse en una crisis depende de sentirse esperanzada, el colapso es inevitable en cuanto aparezca el miedo. Lógico. Por eso el documento cita a Jesús en Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. El propio análisis define esto como la batalla invisible. Una batalla que ocurre completamente de puertas para adentro. Nadie más la ve. No hay público. Exacto. La propuesta es que la verdadera lucha no es contra la oscuridad de fuera, sino contra la inestabilidad de la propia mente. La fe no es un interruptor que enciende la luz y ya está, problemas fuera. Es un método, un rigor interno para obligarse a poner un pie delante del otro, asumiendo que vas a seguir a oscuras. Qué interesante. No se trata de esperar a que se haga de día, sino de aprender a caminar de noche. Pero claro, a ver, es muy fácil hablar de usar la fe como disciplina cuando el nivel de energía aún lo permite. Ya, cuando aún tienes fuerzas. Exacto. Pero, ¿qué ocurre cuando el dolor es tan masivo, tan aplastante, que la persona ni siquiera tiene fuerzas para ejercer esa voluntad? El texto aborda este punto ciego y lo hace con una crudeza asombrosa al hablar del aislamiento del sufrimiento. Probablemente es la sección más empática de todo el documento, porque ahí abandona cualquier pretensión instructiva o de dar lecciones y se vuelve puramente observacional. Se sienta al lado del dolor sin intentar arreglarlo. Eso es. Y eso tiene un valor incalculable. Fíjate que el autor menciona haber visto a personas que, llegadas a cierto punto de dolor, ya ni siquiera pueden hablar de lo que les pasa, porque sienten que nadie las entendería. Y en lugar de animar a la comunicación, el autor suelta una frase demoledora. Y tal vez tengan razón. Concluye que, en esos abismos, no se trata de intentar entender ni de hacerse entender. Se trata de sostenerse de pie, aun cuando el alma pide rendirse. Afirma que cuando la mente por fin se calla, el alma puede escuchar. Es una descripción clínica excepcional de lo que sucede tras un colapso por agotamiento extremo. Pero un momento, porque aquí yo creo que hay que detenerse. La cultura terapéutica actual insiste constantemente en que hay que hablar, verbalizar el trauma, buscar apoyo. Al decir que a veces la gente tiene razón al sentir que nadie los entendería, ¿no hay un riesgo de estar promoviendo el aislamiento emocional? ¿Por qué el texto valida ese silencio tan radical? A ver, es una pregunta fundamental sobre cómo procesamos el dolor extremo. A primera vista, sí, puede parecer que fomenta encerrarse. Pero si lo analizamos desde la teoría de la carga cognitiva, el enfoque es en realidad inmensamente liberador. ¿Liberador? ¿En qué sentido? Pues en que el texto no busca encerrar al individuo en una torre de marfil de sufrimiento. Lo que busca es quitarle un peso enorme de encima. La obligación social de tener que traducir su dolor para hacerlo digerible a los demás. Ah, claro. La carga de tener que armar un discurso coherente para que tu entorno valide lo que sufres. Justo eso. Cuando un trauma es insondable, el mero esfuerzo de buscar las palabras, de justificar por qué estás triste, de intentar que los demás empaticen al 100%, requiere una energía mental brutal, energía de la que esa persona carece totalmente en ese momento. Es un peaje carísimo. Exacto. Así que, al conceder que tal vez nadie lo entendería, el texto está otorgando un permiso implícito para dejar de esforzarse. Le dice a quien sufre, no necesitas comparecer ante el tribunal de la razón ajena. Uf, qué alivio, ¿no? Muchísimo. El único trabajo vital en ese instante es mantener la estructura en pie. Reconoce una dignidad inmensa en el mero hecho de sobrevivir a un día más, sin dar explicaciones. Visto así tiene todo el sentido del mundo. Es dar permiso para abandonar la batalla de la comunicación y centrarse en sobrevivir. Y esto enlaza con la idea de que el verdadero cambio ocurre dentro al silenciar la mente. Si abandonas el esfuerzo por explicar el dolor a los demás y a ti mismo, la maquinaria mental se detiene.
¿Y ese silencio en tal absoluto es el prerequisito que marca el texto para que la sanación o la paz puedan asomarse? Es la culminación del proceso de rendición. Ya no controlas las circunstancias, ni las respuestas lógicas, ni la narrativa frente a la sociedad. Reduces tu existencia al momento presente. Vale. Supongamos que se logra dar ese paso titánico, ¿vale? Se silencia la mente en el presente. Pero la existencia sigue adelante. ¿Qué pasa con el mañana? Ay, el mañana. El gran problema. Claro, la incertidumbre del porvenir suele ser la mayor fuente de pánico. Y esto nos adentra en la última fase de nuestro análisis, la renuncia explícita al futuro. Es que es la pieza que falta para cerrar la ecuación. Porque si ya has gestionado el sobreanálisis del presente, el siguiente motor de ansiedad es, invariablemente, el miedo a lo que vendrá. El texto lo confronta usando las palabras de Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana, porque el mañana traerá su afán. Y la lectura que hace es tajante. Afirma, sin rodeos, el futuro no te pertenece. Qué frase tan potente. Mucho. Pero añade una red de seguridad inmediatamente. Pero al que le pertenece, te ama. Y cierra citando Hebreos 10:23. Fiel es el que prometió, indicando que el ancla de la confianza no debe estar en las circunstancias, sino en esa verdad eterna. Y psicológicamente hablando, es una técnica radical para reestructurar cómo nos relacionamos con la incertidumbre. Es que basta pensar en ello un segundo para darse cuenta del inmenso alivio que da la idea de que el futuro no nos pertenece. Porque, a ver, la presión moderna consiste justo en vendernos lo contrario, ¿no? Sí, que somos los arquitectos absolutos de nuestro destino. Eso es. Que es planificar, prever, controlar cada escenario. Eso coloca el peso del mundo entero sobre los hombros de uno mismo. Si aceptas que el futuro es propiedad ajena, la responsabilidad desaparece. Es como devolverle las llaves de un proyecto asfixiante a su verdadero dueño. Y ahí radica la genialidad de este mecanismo de liberación. Si miramos con perspectiva el arco completo que traza este texto, vemos un diseño psicológico para reducir la ansiedad súper sofisticado. A ver, resume ese arco. Pues inicia reconociendo la parálisis por el sobreanálisis. Luego da una herramienta de contención, la voluntad disfrazada de fe separada de la emoción. Después valida el dolor sordo, quitando la presión social. Y culmina con este paso: externalizar absolutamente el control. Trasladar el peso de la incertidumbre hacia algo inamovible. De seguridad de la tremenda variabilidad de nuestras emociones. Porque el estado de ánimo es como el clima. Cambia constantemente. Claro. Psicológicamente, externalizar ese locus de control hacia una figura benevolente reduce drásticamente el pánico frente a lo desconocido. Es asombroso cómo encajan todas las piezas. Bueno, nos acercamos al final de la inversión de hoy y creo que es buen momento para recapitular. Hemos analizado la mecánica del agotamiento profundo que causa intentar controlarlo todo. Así es. Hemos visto cómo se propone redefinir la fe, sacándola del terreno emocional para hacerla un ejercicio de voluntad silenciosa en la oscuridad. Y finalmente, el alivio de soltar el peso de un futuro que, en realidad, nunca estuvo bajo nuestro control. Y el gran valor de desgranar textos como este es reconocer que nuestra arquitectura mental frente al miedo es idéntica en el fondo, se vista con el lenguaje que se vista. Desde luego. Por eso, para quien nos escucha hoy, más allá de sus creencias o su teología, estas palabras resuenan. La carga aplastante de intentar dominar lo incontrolable es una experiencia humana universal. A veces, la decisión más lúcida es paradójicamente rendirse, soltar el volante y confiar. Totalmente. Y bueno, antes de concluir, fíjate, me gustaría plantear una última reflexión para que quien esté al otro lado la medite por su cuenta, llevando esta lógica un paso más allá del ámbito espiritual. Te escucho. Si el documento argumenta que la confianza no es una emoción pasajera, sino una decisión firme, si aplicamos esto a las relaciones humanas más cercanas, es fácil preguntarse, ¿cuántas veces exigimos sentir confianza antes de atrevernos a actuar? ¿O esperamos sentir amor antes de perdonar? Muchísimas. Pues quizá entender que la confianza hacia otro ser humano es primero y ante todo una decisión consciente de avanzar juntos en la oscuridad, cambiaría por completo la forma en que nos relacionamos. Madre mía, es una perspectiva que transforma de raíz lo que significa comprometerse verdaderamente, ya sea con una idea o con las personas. Bueno,
Hasta aquí nuestro análisis a fondo de hoy. Ha sido un verdadero placer desentrañar estos recovecos de la mente humana. Ojalá esta exploración arroje algo de claridad para esos momentos en los que sencillamente necesitamos dejar de buscar respuestas lógicas para poder respirar. Nos encontramos en la próxima inversión.